Buenas tardes, son las 5:28, entonces como siempre vamos a dar una espera de 3 minutos después de las 5:30 para dar inicio a la Open Class del día de hoy. Bien, entonces damos inicio a la Open Class del día de hoy y entramos a la semana número 8, la última semana. Entonces, ¿cuál es la actividad que corresponde para esta semana? Para los que tienen que entregar actividad, entonces tenemos proyecto tercera parte, conceptos, contexto
del proyecto de investigación. Entonces, de manera individual, esta es una actividad de forma individual. El estudiante debe desarrollar la tercera parte del proyecto que tiene que ver sobre el marco conceptual y contextual. Es decir, hay que ubicar las dos cosas, tanto marco conceptual como el marco contextual. Con el objetivo de definir los principios de investigación a través de la innovación y la creación bajo la disciplina. Tenga en cuenta las siguientes preguntas orientadoras, preguntas que no hay que responder relacionadas con cómo la definición de los conceptos claves en el marco conceptual fortalece la coherencia entre la investigación, la creación y la innovación dentro de la disciplina y de qué manera la caracterización del contexto del proyecto contribuye a la consecución de resultados esperados. Aquí se proveen unos documentos para poder consultar adicionalmente. Entonces, la actividad está aquí a partir del actuar, a partir de la revisión de los recursos básicos y de los demás recursos de la semana, continúe elaborando el proyecto teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Anexa el documento escrito desarrollando la parte final del proyecto de investigación. Considere utilizar al menos 10 fuentes confiables para el desarrollo de su proyecto. Tengan presente eso, no pueden haber menos de 10 referencias bibliográficas dentro del documento. Es decir, las que se utilizan y las que se referencian al final son las mismas que se utilizan dentro del documento. No pueden hacer dos cosas, referenciar unas en el documento y colocar otras abajo o unas abajo y no referenciarlas dentro del documento. Debe haber un índice, anexe un índice que permita visualizar los títulos y subtítulos del trabajo. Este deberá tener una secuencia ordenada y lógica de los temas. Debe haber una introducción donde se debe realizar el contexto general del tema, porque como este trabajo está relacionado con marco conceptual y contextual, entonces van a realizar el contexto general del tema, la problemática que se va a abordar dentro del trabajo, la justificación de la investigación. Es decir, porque es importante y que aporta, eso pues ya lo hemos hablado, lo que tiene que ver con la justificación, pero esta justificación está dentro de la introducción en la medida que es la justificación de lo que estamos haciendo dentro del trabajo que se va a presentar. El objetivo general del proyecto de manera coherente con el enfoque del trabajo y, y escrita en un lenguaje formal y académico. En el desarrollo, entonces, se va a presentar de manera clara todos los aspectos del trabajo de las partes anteriores. Al final de la clase les voy a indicar cómo tienen que presentarlo, porque adicional a todo lo que se ha presentado, pues hay que incluir 4 elementos adicionales con sus respectivos ajustes. Lo adicional que hay que presentar en este trabajo son conceptos claves de la investigación, donde ustedes tienen que realizar mínimo 10 conceptos fundamentales relacionados directamente con la problemática del proyecto. Estamos hablando que son 10 conceptos. No vayan a ubicar menos de esos conceptos. Cada concepto debe de explicarlo de una manera muy clara, no a manera de diccionario, porque ahorita en la clase les voy a indicar que a veces la terminología la utilizamos a manera de diccionario y no, no es así. Utilizando fuentes académicas actualizadas, porque cada concepto debe tener una referencia en APA. Sí, a esto hace referencia con utilizando fuentes académicas actualizadas y con su respectiva referencia en formato APA. Debe aparecer un marco conceptual. Aquí dice construya el marco conceptual para poder demostrar esa comprensión de los términos asociados, ¿sí? Y su relación con el enfoque del estudio y el aporte a la comprensión del problema de investigación. Eso es en cuanto al marco conceptual. Posteriormente va el marco contextual, donde hay que describir el entorno específico en el que se sitúa la investigación. Estamos hablando de aspectos geográficos, porque en el marco contextual ya es referencia a todo lo que es la parte social, institucional, social, geográfica, que está influyendo en la problemática estudiada. Se debe explicar aquí, además, aquí nos lo indica como manera de aclaración, se debe explicar dónde.
cómo y por qué ocurre el problema en ese contexto. Estas preguntas pues se dan en la medida que se contesten todos estos aspectos de aquí arriba: el geográfico, el social, el institucional y el cultural. Deben de utilizar información precisa y, de ser posible, con apoyo de datos o fuentes documentales. Esta sección permite al lector comprender la realidad concreta en la que se desarrolla el proyecto y su relevancia local o sectorial. Posteriormente, hay que ubicar conclusiones, hay que ubicar no más de 5 conclusiones, ni menos ni más. Son 5, aquí se redacte 5, donde evidencia varias cosas: se evidencian los alcances, las limitaciones y las sugerencias del proyecto de investigación. Al final, se ubican unas referencias. Incluyan un apartado en el que se liste todas las fuentes de consulta que utilizó para realizar la actividad. Como se indicó al inicio, son mínimo 10 referencias, como las que se indicó aquí en la parte superior. 10 referencias como mínimo. Recuerde que sus referencias y citas deben apegarse a la norma APA, sí, porque estamos trabajando norma, en norma APA. Entonces, eso es en relación a la parte introductoria de lo que hay que entregar para esta semana. Voy a compartir acá este video que está relacionado en cómo elaborar un marco contextual. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Les traigo un nuevo tutorial en el cual les voy a explicar cómo elaborar el marco contextual de nuestro trabajo de investigación. Comenzamos. Para iniciar hay que señalar que el marco contextual es muy importante en nuestro trabajo de investigación, porque lo que va a hacer es ubicar precisamente el escenario, el contexto en el cual se desarrolla precisamente nuestro sujeto de estudio. Recordemos que no es lo mismo que, bueno, en este caso, nuestro sujeto de estudio esté presente en un contexto o en otro, pues los resultados, la aplicación de las técnicas de investigación, de los instrumentos, puede darnos resultados diferentes en cada contexto. Es importante delimitarlo, establecer perfectamente dónde vamos a llevar a cabo la investigación y cuáles son las características o cualidades precisamente de estos sujetos a los cuales estamos investigando. Una vez dicho esto, es importante señalar, yo aquí les voy a poner 2 ejemplos de cómo elaborar este marco contextual, cómo redactarlo. En ese sentido, cada universidad a veces tiene un formato y establece como los puntos que deben ir en cada uno de ellos. Yo aquí les presento 2 ejemplos, ustedes pueden adecuarlo a lo que les estén pidiendo. Por ejemplo, el tema, que es muy importante saber el tema porque precisamente este nos va a permitir saber, bueno, cuál es el contexto en el cual vamos a desarrollar nuestro trabajo. Recuerden que hemos hecho videos de la delimitación de nuestro tema de investigación, pueden consultar este video en mi canal, o aquí en la descripción les dejo precisamente el link. En la delimitación, un aspecto importante es la población de estudio y también el lugar de estudio, es decir, dónde se va a desarrollar la investigación. Bueno, en el marco contextual vamos a desarrollar precisamente este lugar de estudio, donde se desarrolla nuestra población. Entonces, el primer tema que les voy a poner aquí como ejemplo, habla acerca de lo que sería el clima organizacional en una institución, que es el CRIBER, en el que se encuentra ubicado en el estado de Veracruz, que es un centro de rehabilitación. Bueno, lo que podríamos hacer en todo caso, primero es hablar de generalidades. ¿Qué es generalidades? Bueno, definir con autores lo que nosotros entendemos por contexto, para que el lector pues entienda precisamente esta situación. Entonces aquí utilizamos digamos en la fuente de la RAE, que nos dice que el contexto se define como el entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho, es decir, el tema que estamos nosotros trabajando. Y entonces, bueno, venimos aquí abajo y bueno, Martínez define el proceso de contextualización como parte de una reflexión crítica del alumno, etcétera, etcétera.
Y aquí también hay diferentes autores como Hernández, Fernández y Bautista, Humberto Eco, etcétera, que señalan lo que sería el marco contextual. Entonces, en esta primera parte, en generalidades, vamos a definir lo que es precisamente el marco contextual como una especie de introducción a este capítulo. Muy bien, ahora sí vamos a poner como 2.2 el contexto, es decir, el escenario. Un poco podemos hablar acerca de los antecedentes de la institución, si estamos hablando específicamente de un lugar. Hay gente que, por ejemplo, si esta institución, esta empresa, donde va a ser la investigación, que va a ser un objeto de estudio, se encuentra a veces obviamente en un país, una provincia o un estado o en un municipio, lo que hacen es redactar todo lo que son como características, digamos, geográficas, que eso es importante señalarlo, pero se centra en aspectos hasta económicos, aspectos de carácter sociales, demográficos, que son importantes, pero hay que delimitar muy bien este punto, porque a veces ponemos datos de relleno que realmente no son trascendentes para el objetivo del trabajo de investigación. Hay que saber muy bien que en el caso del contexto podemos adentrarnos directamente al tema que nosotros estamos tratando. Como aquí nosotros estamos hablando de este Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz, que es el CRIVER, que es este tema, entonces lo que podemos hacer es irnos directamente, por ejemplo, a hablar sobre un poco los antecedentes de este centro de rehabilitación. Cuándo se creó, por ejemplo. Después, en este sentido, cómo se continuó, cómo evolucionó esta institución. Por ejemplo, podemos poner la visión, la empresa, aquí en este caso sería de la institución o de una escuela, etcétera. La misión de ese centro, los objetivos institucionales, siempre poniendo las fuentes de donde lo estamos tomando, los objetivos estratégicos, los objetivos específicos, los valores, si es que los tiene. Y en este sentido vemos aquí también cómo están distribuidos o los servicios que este ofrece: consulta externa, estudio de especialidad, tratamientos, y describir qué se ve en cada uno de ellos. Si ustedes están analizando alguna empresa, bueno, cuáles son las áreas, y describir brevemente en qué consiste cada una de estas áreas hasta llegar a un área específica que es la que a lo mejor están ustedes trabajando. Entonces vean aquí pues todas las áreas, en qué consiste, qué es lo que realizan, qué es lo que hacen, quiénes son los encargados de realizar, cuál es su función, etcétera. Y entonces, bueno, aquí vemos que dice que toda vez que el 10%, o sea, 800,000 aproximadamente de la población en el estado de Veracruz sufre alguna discapacidad, estos datos, esta información son muy importantes que ustedes la investiguen. Por ejemplo, si ustedes están hablando del tema de sobre por ejemplo, educativo, pues pueden hablar cuántos porcentaje de alfabetización, de escolaridad que existe en esa provincia o en ese estado o en ese municipio, y ahí plasmarlo, ¿no? Porque siempre son esos datos muy importantes porque nos van a digamos, ubicar dentro de esta situación. Algunos datos se utilizan ya en el planteamiento del problema, lo que pasa es que aquí hay que de alguna manera un poco delimitarlo un poquito más, ¿no? En ese sentido. Y entonces señalamos cuál es la importancia del clima organizacional, precisamente siempre atacando el tema que nos va a ocupar en ese sentido. Una vez que hemos hecho esto, lo que es el contexto, digamos las áreas que se divide esta empresa o esta institución, pues nos vamos al siguiente tema, que sería la ubicación. Aquí ya sería la ubicación física, donde se encuentra ubicado precisamente el CRIVER. Y aquí sí podemos, dice, se encuentra ubicado en la ciudad de Jalapa, ¿no? La calle, exactamente pues con qué lugares colinda, etcétera, cómo podemos llegar a accesar. Hay gente que pone imágenes, ustedes también pueden poner aquí imágenes, pone incluso a veces mapas, etcétera, lo pueden hacer. Digamos que es un elemento, digamos, importante. De hecho, hay universidades que señalan que es importante poner a veces tanto un mapa de la ciudad de Jalapa, bueno, en este caso sería Jalapa, un mapa de precisamente cómo llegar a este lugar, etcétera. Bueno, pueden hacerlo, ¿no? Esta sería la primera forma. Si se dan cuenta, es una forma muy, muy sencilla. Bueno, en este segundo ejemplo que les voy a poner, el tema es diferente. Es un tema que hemos estado trabajando, que lo he utilizado como un ejemplo para hablar de los objetivos, planteamiento de problema, marco teórico, etcétera. Todo también está ahí en los videos tutoriales en mi canal. Es el tema del acoso escolar o el bullying.
En este caso, Bueno, voy a dejar ahí. Vamos a revisar directamente las diapositivas para empezar a hablar sobre el marco contextual. Pero antes de eso, nosotros estábamos revisando la semana pasada todo lo que es el marco conceptual. Habíamos hablado para qué sirve el marco conceptual. Hice una tabla donde les explicaba la diferencia entre marco teórico y marco conceptual. Y más adelante les voy a mostrar la diferencia entre los tres: marco teórico, conceptual y contextual. Hablamos acerca de conceptos claves, de las variables tan importantes, identificar las variables, los diferentes tipos de variables, ya sea independiente, dependiente, interviniente, categórica, cuantitativa, y les expliqué también una variable, por ejemplo, que era la cuantitativa continua y también la dicotómica. Ubiqué algunos ejemplos y frente al proyecto, yo les había hablado, ya para terminar en en la clase anterior, sobre la tabla de resumen de variables, que era importante pues como una especie de registro en la cual yo mantengo mis variables, la clasificación, la naturaleza. Y les estaba explicando algunas variables y habíamos quedado por acá, si no estoy mal, acá. De ya relacionado con un proyecto real, el proyecto diseño de un prototipo Edge Computing basado en un servidor Raspberry Pi de última generación para el tratamiento eficiente de datos IoT. Cuando hablo del tratamiento eficiente de datos IoT es porque tiene que ver con sensores medioambientales, porque yo estoy trabajando con dos sensores, uno que se llama BM680 y otro que se llama GROW. Quiero tocar a grandes rasgos esta parte que no se terminó en la medida que cuando hablamos de lo conceptual yo siempre identifico variables y las variables me van llevando poco a poco porque como muestro aquí en esta tabla, la variable yo la defino y eso me va a llevar más adelante para el marco conceptual, sobre todo para la primera parte que tiene que ver con el glosario de términos. Yo puedo incluir los conceptos, pero tienen que ser conceptos ni muy extensos ni muy cortos relacionados con algunas de las variables que yo identifique. Estamos hablando en este caso. Que una de las variables de mi proyecto es el consumo energético. Para que ustedes entiendan, algunas veces, y dependiendo del proyecto, como en este caso, yo tengo de utilizar una variable dependiente como esta, porque el consumo energético va a depender, el consumo energético de un sistema, llámese X, llámese Y, como en este caso de mi arquitectura es Computing, donde estoy trabajando con esa placa de Raspberry, pues una de mis variables importantes era esa porque yo necesitaba medir, ¿sí? Esta variable. Yo necesitaba medir esta variable, selecciono esto acá. Yo necesitaba medir esta variable porque es una placa que consume energía, que tiene sensores, en el cual se le instala un sistema operativo, se le instala el lenguaje de programación. Entonces, eso va a consumir energía. Entonces yo tenía que utilizar de alguna manera esta variable para poder medir qué indicadores me arrojó el consumo mínimo, porque cuando el sistema está igual que un computador, está en stand-by, pues él tiene un consumo mínimo, pero de pronto llega a un consumo máximo después de 5, 10 horas, 24, 48, 72, hay un promedio, entonces empiezan a aparecer indicadores que me sirven a mí. Y todo esto está relacionado, como dice aquí, con un criterio que es un requerimiento no funcional, que es el caso del funcional 2 que tiene que ver con el consumo total del sistema, que no me podía consumir más de 10 vatios. Si me llegaba a consumir más de 10 vatios, yo corría el riesgo que se pudiera quemar la placa y entonces mi proyecto se podía ir a tierra porque yo estoy demostrando que yo puedo trabajar 48, 72 horas y no va a ocurrir nada ya, pues porque igual ahora esos tipos de placas vienen con disipadores, vienen con ventiladores, entonces eso ayuda mucho. Aquí están los valores de esa variable. Por acá, seguridad.
cuando ustedes tengan que trabajar con algo de seguridad y cifrado, esa es otra variable que ustedes pueden incluir en los proyectos. ¿Por qué? Porque estamos hablando que si yo voy a trabajar con bases de datos, como en este caso yo trabajé con SQLite porque Python tiene una base de datos nativa que se llama SQLite. Y yo hice un cuadro comparativo entre trabajar con esa base de datos o trabajar con MySQL. Entonces, después de hacer comparaciones, pues para mí era más factible trabajar con SQLite. Entonces empecé a mirar cómo medía. Entonces, cifrado de la base de datos uno, 2, intentos de acceso no autorizados a la base de datos. Y eso toca hacerlo a través de un análisis hexadecimal. Entonces me arrojó uno, por eso es una variable dependiente de tipo cualitativa y de tipo dicotómica. Como yo les decía, dicotómica es porque la única manera de validar esta variable era, ¿hubo acceso o no acceso? O sea, ¿se pudo accesar o no se pudo accesar? No hay rangos intermedios de que más o menos sí o más o menos no. Se accesó o no, o sí o no, o falló o funcionó. ¿Sí? Entonces, por eso es una variable dicotómica. Y pues yo la tengo referenciada con un criterio, con el requerimiento funcional 03. Aquí tengo la fuente de donde se extrae del artículo que redacté y los valores que me arroja. Por aquí, bueno, este no lo voy a tocar porque es capacidad de operación autónoma, no, pero sí necesito trabajar. A ver, estamos en el 6, este es el 7. Esta estabilidad del sistema está así. Entonces, ¿qué significa estabilidad del sistema? Porque también puede coincidir que en alguno de los proyectos de ustedes, pero ¿qué significa? La estabilidad siempre está relacionada a nivel especialmente de hardware. Ejemplo, CPU. ¿Cómo está la estabilidad del sistema después de haber trabajado 48 horas continuas? Muchos usuarios accediendo a su página, haciendo compras y demás. Venga, ¿cómo funcionó su sistema? ¿Cómo funcionó la CPU? La RAM. Ocupó toda la RAM, la temperatura, hubo fallos, no hubo fallos. ¿Eso cómo se mide? Mire, por ejemplo, en mi sistema, que es un sistema en esa placa, pues yo trabajé con Linux y utilicé unas herramientas donde yo hacía una valoración cada 5 minutos durante 72 horas, pues eso fue una carrera con eso porque era cada 5 minutos validando, validando y analicé muchas cosas, porcentaje de uso de la CPU, cuánto me ocupaba memoria RAM en determinadas horas, los picos que me generaba por los procesos que se estaba llevando a cabo y sobre todo los grados centígrados de temperatura del procesador. Indicadores que pude determinar acá, el uso promedio de la CPU, consumo de la RAM, temperatura. Bien interesante esta parte acá porque uno entiende, la estabilidad se pudo medir de esa manera. Otra cosa en que uno puede medir estabilidad es si de pronto el software que uno instaló no haya colapsado, no se haya interrumpido y demás. Eso por esa parte para que quiero que sepan. Una cosa que les quiero hablar sobre inteligencia artificial es el relacionado con esto. Yo trabajo con un modelo, es un modelo matemático que se llama Random Forest. Estoy trabajando con varios modelos. Ahora estoy trabajando con uno que se llama regresión en logística. Y para el doctorado estoy trabajando en uno que se llama One Class SVM. Entonces son diferentes algoritmos, entonces uno los va probando y uno se dando cuenta cuáles funcionan bien, cuáles no y demás. Random Forest lo escogí de primero porque es un tipo, se utiliza en inteligencia artificial para aprendizaje supervisado. Entonces, en aprendizaje supervisado, entonces dije, bueno, voy a trabajar con Random Forest, entonces esa es una variable en la cual yo también tuve que allí darle una definición, tuve que verificar cómo se comportaba el algoritmo, lo puse a prueba y me dio también aquí unos resultados, unos puntajes y demás. Ya para terminar esta parte de las variables, está bien importante porque es que el proyecto tiene que ver con la calidad de aire en el interior de alguna parte. Ejemplo, una casa, una sala, una habitación, una oficina. Entonces, aquí coloco la definición como debe ser. No puedo colocar una definición tipo diccionario en la cual, no, la calidad de aire, entonces uno va a decir, pero bueno.
Aquí estoy hablando que es el estado de los parámetros ambientales donde está operando el sistema y estoy diciendo específicamente qué. ¿Por qué? Porque mis sensores me van a dar 4 o 5 indicadores, no más. Y son los que necesito para el proyecto: temperatura, humedad, presión atmosférica, el COE, que es concentración de compuestos orgánicos volátiles, y partículas contaminantes. ¿Cómo se mide? Entonces aquí ya muy específico, yo estoy diciendo que utilizo un sensor, el BM680, que es el digital, para medir estos parámetros. Y utilizo el GROB para medir otro parámetro, que es el de concentración de gases. Así es. Entonces uno específicamente dice, mire, los medí así. Y eso me arrojó unos indicadores. ¿Cuáles indicadores? Ah, que temperatura ambiental se mide en grados centígrados, que la humedad relativa se mide en porcentaje, que la presión atmosférica se mide eso se llama HPA, HPA, que resistencia al sensor pues se mide en ohmios, los voltajes con los que trabajé en los sensores y demás, y así sucesivamente. Luego pasamos a la capacidad computacional de hardware, esa no, porque es muy similar a la estabilidad del sistema. Y ya por último, para explicarle algo relacionado con protocolos. Entonces, mire que aquí, y ya le explico esa parte, mire que aquí abordé varias cosas, desde la parte de lo que es la arquitectura, latencia, consumo energético, mire que abordo diferentes cosas. Uno relacionado con hardware, ya está relacionado con seguridad, el cifrado que uno puede utilizar en una base de datos, estabilidad del sistema, un algoritmo de inteligencia artificial, algo ya muy, digamos, una variable interviniente, y termino con la parte de los protocolos. Entonces aquí yo hablo específicamente del protocolo de comunicación que utilicé en el proyecto. Aquí hago la definición como tal de esa variable que me va a servir más adelante dentro de los conceptos, e indico cómo la mido, los indicadores que me arroja y el ROC. Y yo les había explicado esto a muy grandes rasgos. Esto es opcional, lo que pasa es que esto yo lo utilizo algunas veces en los proyectos, relaciones entre las variables. Ejemplo, siempre coloco en la primera columna las variables independientes, porque recuerden que la variable independiente afecta a otras variables. Entonces, mire, las variables independientes de mi proyecto, mire, una, dos, tres, cuatro. Mira, aquí se repite 3 veces una, aquí 2 veces 9, una 10 y una 8. Entonces, ¿cuántas tengo? Tengo en mi proyecto 4 variables independientes. Ah, pero ¿será necesario que mi proyecto tenga 10, 20? No. Usted determina en su proyecto, pero sí debe tener variables independientes, claro que sí, porque esa puede afectar otra. ¿Qué cuántas variables independientes tiene? Entonces tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro y tengo cinco. Ahí está. Y luego puedo hacer un cuadro donde digo, bueno, y las clasifico. ¿Cuántas independientes tengo? De independientes. Tengo esta como tal de arquitectura de procesamiento, que es la más importante, la más fuerte. Tengo las dependientes, tengo las intervinientes y la sumatoria común. Una cosa que hay que tener en cuenta, todavía estoy aquí en la parte del marco conceptual, porque esto tiene que quedar claro antes de abordar el contextual, porque les voy a mostrar un cuadro que hice más adelante sobre los pasos y cómo redactarlos. Estoy hablando aquí de las teorías, porque no podemos confundir, vuelvo y les dije, en el marco teórico, pues uno habla de teorías, pero en el marco conceptual decimos, bueno, ¿y por qué tenemos que hablar de teorías? Porque es que muchas veces dentro de los conceptos que yo manejo, pues puedo utilizar una teoría. O sea, no necesariamente es el concepto solo, y ya les voy a explicar por qué. Pues por eso tiene que quedar claro que esa teoría, eso es lo que me puede ayudar a articular un concepto con otro cuando yo lo vaya a explicar. Yo trabajé, por ejemplo, estas 3 teorías: la teoría de la difusión, porque es más relacionado con organizaciones, la teoría de aceptación tecnológica, y esta que es la teoría de sistemas, ¿sí? Entonces, ahí yo hablo y no, pues voy a entrar en profundidad en eso, pero bueno, ahí me tocó aprender también frente a eso, porque es más relacionado con organizaciones y lo vinculo con la parte de Internet
de las cosas, porque una me estaba hablando acerca de lo que era la innovación tecnológica, otra sobre la aceptación o rechazo de las tecnologías, por eso se llama TAM, porque esa teoría me enseñó a mí a mirar cómo es que en algunas empresas, por qué rechazan y por qué aceptan más rápido una tecnología que otra, y la explico. Por eso uno no puede dejar de lado estudiar los tipos de teorías. A mí me tocó aprender mucho sobre paradigmas de comunicación, sobre el cloud computing, el soft computing, el view, el edge, que son las teorías que en este momento son más predominantes y le toca a uno empezar a aprender. Tenemos la parte, lo que son definiciones conceptuales. Entonces, para que siempre tengamos presente que esa definición conceptual es la explicación que ustedes tienen que dar del significado de un término desde esa perspectiva o académica o teórica. Porque en el trabajo ustedes tienen que presentar unos conceptos. Ahorita les voy a mostrar los conceptos de mi proyecto, cómo lo redacté. No es el significado de un diccionario común, sino la forma en que nosotros, como ingenieros o investigadores, buscando en la literatura, encontramos eso. Porque en el caso de latencia, hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar esto de Internet de las cosas, pues uno dice, bueno, y si me voy por este lado, y cuando uno le interesa el tema, pues uno empieza a abordar conceptos que uno no sabía que eran. ¿M? Entonces la latencia, pues ya no hablo comúnmente como antes de no, la demora en la transmisión, no, ya uno habla de latencia, ya habla de diferencia, y de pronto algunos ingenieros medio entenderán que es latencia, otros sí, otros no, pero entonces ya uno empieza a hablar de unos términos técnicos bien abordados, ¿sí? Que la inferencia se utiliza mucho en la parte analítica cuando se trabaja con inteligencia artificial y así sucesivamente. A eso es lo que quiero referirme con esto de las definiciones. Las definiciones conceptuales, yo aquí hice una tabla como ejemplo, pero no significa que ustedes vayan a hacer una tabla, porque ahorita les voy a mostrar a través del formato a través del formato, no, en Word, cómo ustedes deberían redactar esto. Pues no van a hacer una tabla porque no es aconsejable hacer tablas, solamente que esto lo traigo a ejemplo de los términos que yo definí o algunos de los términos, pues aquí están. Mire, términos importantes, mire, factores institucionales, el Internet de las cosas, esto. Hay una definición conceptual de cada uno y hay una fuente académica. ¿Mm? Ahorita también, mire, estas fuentes académicas siempre tienen que estar especificadas a través de norma APA. Actualmente existen dos tipos de forma, pues digamos, con las que los investigadores se mueven, es norma APA y IEEE. Yo trabajo mucho con IEEE porque me parece a mí que es lo más, pues IEEE es todo lo que tiene que ver con ingeniería eléctrica, electrónica, y hay revistas que le permiten a uno trabajar artículos IEEE y me parece que es lo mejor. Y triple E, pero bueno, otros trabajan con norma APA. Y si uno se va a mirar de dónde nace la norma APA nace de psicología, no nace de ingeniería, pero ya cubrió todos los trabajos académicos, entonces muchas revistas y muchos trabajos académicos, por eso les dicen a ustedes norma APA, última versión, ¿sí? Y es muy diferente referenciar norma APA a IEEE. Pero bueno, no tiene ningún inconveniente eso. Aquí lo que le estoy diciendo es que hay unas definiciones, unos conceptos y las fuentes que yo utilicé. ¿Sí? Bien. Acá eh, hay hay una forma, se llama, yo puedo relacionar variables y teorías, porque dentro de todo esto uno siempre va a encontrar la manera en que uno dice, bueno, pero mire que esta variable me influyó en otra. Ah, sí, nos explicaron que es una variable independiente y la otra era dependiente. Sí, pero en términos, esos términos se llaman, es una relación de variables que se llama causa-efecto o causal. Es eso.
Mire, observen lo que tengo aquí arriba, aquí en la diapositiva. Causal efecto. Una variable genera, provoca, afecta a otra. Ah, ¿cómo así que una variable afecta a otra? Por ejemplo, en el caso de la gestión hídrica, pues si yo tengo limitación tecnológica, pues hay mayor índice de desperdicio de agua. Y llevémoslo a sus proyectos. Imagínense, entonces una variable que afecta a otra. En el caso mío, la arquitectura afecta la latencia. La arquitectura cloud, la latencia es mayor. Es decir, el tiempo en que se toma el dato y es llevado a la nube, hay un tiempo de retardo. Pero si yo la hago local, ahí pegado enseguida donde está la Raspberry, es menor. Entonces mire que una afecta a la otra. Hay una que llama correlacional, ¿sí? Dos variables varían juntas sin que una cause la otra, ¿sí? O sea, hay dos variables, las dos variables varían. No sabemos por qué varían. No es que una cause la otra, no. Hay dos variables que varían. Pero varían es porque tienen una relación en común con otra. Observen lo que coloco yo acá. Pues las empresas con menor conectividad en este caso, pues van a tener mayor desperdicio de agua, porque no están aplicando esta tecnología. Es más o menos eso. Y ahorita actualmente encontramos muchas cosas así. ¿M? Entonces, por ejemplo, los países con más inflación. Precisamente hoy, y eso es en las noticias, estuvieron reunidos el gerente del Banco de la República y el ministro delegado del gobierno para mirar lo de las tasas. Y las tasas no subieron. Entonces lo estaban analizando, llegaron a la conclusión que si las tasas subían, entonces iba a tener un efecto. Pues si uno mira eso en otro país va a tener el mismo efecto y no es porque este país esté afectando a otro, sino porque es algo que ocurre a nivel de economía. Países con altas tasas de interés pueden generar desempleo. Entonces, mire, una variable, los dos cambian, pero están relacionadas con algo. Hay una que llama moderadora. Una variable influye en la fuerza de la relación entre otras. O sea, hay una variable que es muy fuerte e influye entre dos o más variables. Entonces, mire que aquí arriba expliqué cómo una cambia a otra. Hay dos que cambian por situaciones externas o internas y producen cambios en ambas, pero no porque las dos estén relacionadas, sino porque están relacionadas con otras. Y aquí hay una donde una variable implica mucha fuerza a otra. Mire este ejemplo tan claro. El presupuesto, y no hablemos de presupuesto acá, hablemos de presupuesto de cualquier otra cosa. No, es que no hubo presupuesto para eso. Esa variable afecta la relación entre otras dos, mire, entre IoT y EANC. Entonces, si eso lo llevamos al término, a contextos reales, pues mucho más. Bueno, esta no voy a profundizar en esta, cómo explica la teoría de la relación entre variables. Esta no fue la forma en que yo analicé en el caso de mi proyecto. Y aquí hice un diagrama de relación donde coloqué, miren, mis variables independientes son estas, las dependientes son estas, y hay un resultado esperado que es este. Independientes, habían tres independientes, y estas eran las teorías que estaban en este momento o en este momento no, que utilicé, eran tres teorías para poder explicar esas variables. Aquí utilicé, hay una variable independiente y esta parte me dice que está moderada que era lo que yo les decía, había una fuerza. Presupuesto afecta conectividad y afecta la parte política. Y aquí está el resultado esperado. Cinco aspectos fundamentales del marco conceptual. Primero, eso siempre, estos cinco me van a dar lugar a lo que les voy a mostrar ahorita, que es este ejemplo de acá. ¿Cómo lo hice? Aplicando los pasos del marco conceptual para hacer el marco conceptual. Primero.
Claridad y definición de los conceptos clave. Claridad y definición de los conceptos clave. Todos los términos que utilicemos hay que definirlos claramente, ¿sí? Y siempre utilizando fuentes académicas. Nunca los tomemos, no, es que yo lo tomé de internet y de pronto me adelanto a un tema que es el de las fuentes, que lo voy a explicar en el contextual, donde yo les puedo explicar a ustedes, mire, utilicen la fuente, utilicen bases de datos como IEEE Explorer, utilicen Scopus, utilicen Extendire, el Saber, pero no las consultamos y de pronto resulta con el trabajo con alguna explicación de Wikipedia. O sea, no tiene sentido eso. No tiene sentido eso. ¿Sí? Siempre tienen que ser fuentes académicas confiables. Aquí les coloco un ejemplo. Yo tuve que definir qué eran factores tecnológicos, qué era IANC, porque no es fácil identificar el término, porque es propio de gestión hídrica, qué es IoT, porque algunos no sabrán qué es IoT. Y esto hay muchas aplicaciones de IoT, eso aparece para salud, aparece el IoT, que es para industria, el HIoT, que es para salud, y así. El MIoT, que es para dispositivos móviles nomás, y así. Y aquí yo digo, mire, definir con precisión qué se entiende por esto y citar. Hay que citar adecuadamente. Saber que si son más. Mire lo que yo ubiqué acá, Gubi et al 2013. Cuando uno hace esto muchas veces uno entiende qué significa eso. Pero ¿qué significa esto de, y por qué aquí colocó solamente super servicios? Y por aquí colocó porque solamente Pepito 2015. Pues aquí Gubi et al significa que el documento los autores son muchos, son tres, cuatro, cinco. Entonces, cuando son muchos, yo puedo utilizar esta opción. Coloco el autor principal y luego coloco el al. Significa que hay más autores. Cuando es uno o dos, yo me puedo dar el lujo de colocarlos así. Este es el caso pues, de una entidad que se llama Superservicios y va entre paréntesis 2023. ¿Cómo lograrlo? Entonces, cuando hablamos de claridad, tenemos que hacerlo a través de glosario de términos. Ya les voy a mostrar cómo se hace un glosario de términos con su respectiva referencia. Ese es el primer aspecto. Segundo aspecto, inclusión de conceptos bien definidos. Cada concepto. ¿Ustedes se acuerdan qué es esto? Recuerden que este es el listado que ustedes tuvieron que haber escogido de la semana anterior. Aquí está claridad, aquí está inclusión de conceptos, no de teorías, ¿no? Porque lo de teorías no corresponde. Mire, coherencia. Esto fue lo que yo le expliqué la semana pasada del listadito, de eso que colocamos el visto bueno. Tenemos inclusión de conceptos bien definidos. Cada concepto debe cumplir con dos condiciones. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Yo lo tengo que definir bien y definirlo bien es con una fuente de respaldo, ¿sí? Y debe ser aplicable. Esa es la otra condición. Lo defino bien y tiene que ser aplicable. Es decir, que debe tener ese enlace, esa articulación con el problema. Yo no puedo colocar un concepto porque sí. ¿M? Yo no puedo aquí hablar de Windows, no puedo aquí hablar de, a ver, de Arduino, porque no tiene nada que ver con mi problema. A eso es lo que hace referencia en otras palabras. Ejemplo, para adelantar un poquito porque ya son las 6:17. Ejemplo, yo aquí coloco qué factores está bien definido académicamente como de tal manera. Y mire, entre paréntesis, el nombre del autor, coma 2023. Así es en APA. Y así, lo mismo con otra, y es aplicable por tal cosa, porque es una variable que está directamente relacionada. ¿Cómo lograrlo? Para cada concepto, verificar a cuál objetivo responde. Y yo creo que si yo estoy hablando de algún tema que en el cual yo tuve que haber hecho antecedentes,
tuve que haber hecho árbol de problemas, o donde redacté el problema, la justificación, la pregunta. Después de uno hacer todo eso, ya uno prácticamente el proyecto lo tiene en memoria. Entonces, aquí lo que quiere decir es que yo debería en algún momento decir, venga, esto que estoy hablando sí está dentro de los objetivos que coloqué o no. Es más o menos eso. Coherencia con el enfoque metodológico. Recuerden que el enfoque metodológico tiene que ver con el alcance y el alcance tiene que ver con el tipo de investigación. Ah, que cuantitativa, cualitativa, mixta, explicativa, descriptiva. Bueno, existen muchas. ¿Mm? El alcance de estudio, pues tipo de investigación y el alcance, no es que lo mío va solamente hasta lo descriptivo o hasta lo explicativo, ¿sí? Eh, y esto ya usted lo debe de tener dentro del alcance que ya se entregó hace una semana, ¿no? El alcance de la investigación, ya eso tuvo que haber quedado claro. ¿Cómo lograrlo? Entonces aquí dice que se logra antes de elegir las teorías definir claramente pues el tipo de investigación y el alcance. Estas son cosas como para que uno no vaya teniendo en cuenta. Ahorita les muestro también un checklist que tengo para ustedes. Fundamentos que expliquen el fenómeno de estudio aquí. El marco teórico no incluye algo relacionado del porqué del fenómeno. ¿Mm? El marco, ese marco como tal, explica lo que yo tengo que aquí argumentar el por qué. Esto justifica el proyecto. Mire, por cada teoría incluida explicar cómo esa teoría ayuda a entender el problema, pero de una manera muy, muy, muy somera. No es volver a entrar otra vez a explicar una teoría, no, porque es que estoy hablando de un concepto que está articulado con una teoría. Y por último, encontramos aquí la relación entre conceptos, variables o categorías, que ya también lo expliqué en el repaso que hice acá y que lo expliqué la semana pasada. Lo de las variables. Yo no puedo presentar en marco conceptual conceptos o variables que no estén conectadas, que no estén aisladas por allá. No, debe haber una conexión entre ellas. ¿Sí? Aquí coloco un ejemplo donde digo, mire, el marco debe mostrar todo eso que yo hablaba de marcos tecnológicos, organizacionales, institucionales, de una forma enlazada. O como el proyecto que les mostré para que entiendan más de la parte tecnológica en mi proyecto de IoT. Mire cómo yo lo enlazo todo. Claro, todo tiene que estar enlazado. Si yo hablo de latencia es porque está enlazado con lo de los sensores. Y si yo hablo de sensores, pues está enlazado relacionado con el medio ambiente. Todo eso. ¿M? Y si yo hablo de seguridad y encriptación de datos, pues lo asocio con Linux, lo asocio con la Raspberry, lo asocio con encriptación que hice en Python. Mire que todo empieza a tener una relación, un porqué de las cosas. ¿Sí? ¿Cómo construir marco conceptual? Hay unos pasos muy sencillos. Yo identifico los términos claves del problema. ¿Sí? Eso es como cuando uno le dicen cuáles son las palabras claves de su proyecto. Entonces, el marco conceptual son esos términos bien importantes para usted. No coloquen cualquier término, coloquen términos importantes en su proyecto. Mire, coloqué la parte de factores tecnológicos, organizacionales, industriales. Si les salvará en mi proyecto de sensores, pues, ¿cuáles son mis términos? De ahí salen muchísimos. Latencia, IoT, sensores, random forest porque es la esencia de mi proyecto. MQTT. Van a decir, pero ¿qué es MQTT? Ya lo he explicado. El MQTT es un protocolo ligero. Entonces, mire que son términos importantes que ubican al lector. ¿M? Esos términos, voy a utilizar esos términos como raros. Entonces, mire, protocolo MQTT, Random Forest. Podría colocar uno que llama scikit-learn, es una librería de Python que se utiliza para hacer entrenamiento de ese algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, cualquier ingeniero que llegue a revisar el proyecto dice, venga, porque no todos van a saber qué es MQTT. Y obviamente, si yo voy a leer un proyecto de otro ingeniero, pues habrán términos que yo no conozco. Pero con solo que ustedes digan o lean, MQTT es un protocolo ligero de comunicaciones que permite tomar los datos de los sensores y almacenarlos en la Raspberry. Ah, es un protocolo. ¿No?
Entonces queda claro esa parte. Lo segundo, buscar fuentes académicas para cada término. Mire, eso era lo que yo les decía, Scopus. Bueno, esto de Google Scholar, a mí casi no me gusta Google Scholar. Es que las mejores bases a nivel mundial está Scopus, está IEEE, está Redaly, hay una que se llama Sciendirect, hay una que se llama el Saber, hay unas fuentes de datos muy, muy, muy importantes. Lo que sí les digo es que nunca vayan a traer por allá términos traídos de Wikipedia, de Rincón del Vago, no. Y lo digo por experiencia, que después de haber explicado a unos estudiantes, dos, cómo consultar bases de datos, cómo consultar artículos de bases de datos en IEEE y se los expliqué también en el 100 Direct, eso se escribe así, es 100 Direct, 100 Direct, es 100 Direct, acá lo tengo, es 100 Direct, es 100 Direct, así. Ese es uno de los que yo consulto mucho porque son artículos que están indexados, artículos que han sido revisados cuidadosamente, que tienen clasificación Q1, Q2, Q3 de lo mejor que hay, y van y me presentan un trabajo con Wikipedia. O sea, no tiene sentido eso, no tiene sentido. Tipos de fuentes, siempre buscar artículos científicos mire, revistas indexadas. Buscar todo lo que tenga que ver. Puede ser capítulos de libro, todo lo que tenga que ver con conferencias algunas veces. Yo trato de no buscar mucho en conferencias. De pronto yo relaciono unas dos o tres conferencias, pero lo demás tienen que ser artículos, artículos de investigación científica como tal. Paso número tres. Seleccionar las teorías, entonces aquí tengo que identificar, bueno, esa teoría me está funcionando, esa teoría sí me ayuda a explicar lo que yo estoy tratando de explicar ¿en el qué? En el marco conceptual, establece la relación entre variables, bueno, ya lo expliqué, y el paso número 5 es redactar el marco conceptual de forma coherente. Mire, cada párrafo del marco debe responder a muchas preguntas, ¿no? El qué, el cómo se relaciona, qué dice el autor, respalda lo que yo estoy diciendo. Eso es básicamente. Hay unos errores que no se pueden cometer, que son estos que están acá, como para que los tengan presentes. No copiemos definiciones del diccionario. Presentemos siempre las fuentes con citas confiables, incluir teorías que no estén relacionadas con el problema socio es gravísimo porque debemos seleccionar teorías que expliquen eso, no explicar cómo se relacionan las variables, mezclar definiciones conceptuales con definiciones operacionales, no hacer eso, ¿sí? Porque lo conceptual es lo teórico, lo operacional explica cómo lo estoy midiendo, lo operacional es cómo lo mido. Usar fuentes antiguas sin justificación, esa es otra cosa. No traigamos a colación por allá artículos de hace 20 años. No, no, a no ser que de pronto por fuerza mayor uno haga la aclaración que hay un artículo tal. Pero si todas mis fuentes son actuales, bueno, por ahí. Pero mire lo que dice, no, que no sean antiguas. Y aquí ya yo traigo una parte del marco conceptual donde yo indico hablo el del Internet de las cosas y factores que limitan la adopción del IoT. Y yo aquí arranco diciendo, el Internet de las cosas se entiende y empiezo a explicar qué significa Internet de las cosas a través de... Ahora, si yo voy a buscar qué es Internet de las cosas, pues Internet de las cosas implica es un mundo grande, pero yo aquí ratifico y hablo sobre cosas que estoy trabajando en mi proyecto. Mire, sensores, procesamiento, compartimiento de datos, automatización. Y traigo quien lo dijo, Gubi y otros autores de un libro, dice Gubi 2013, ¿sí? Cuando se habla de gestión hídrica, entonces aquí ya lo enlazo, lo articulo ese concepto y lo explico relacionado con mi proyecto. Mire que no está aislado, que era lo que yo les decía. Mire.
Ya congestión hídrica se ha posicionado como una tecnología, este Internet de las Cosas, para monitoreo en redes de distribución de agua. ¿A qué me ayuda eso? Aquí hay una justificación del por qué. ¿M? Y traigo una citación de la OMS del año 2022. Y aquí continúo diciendo esta capacidad es especialmente relevante, ta, 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 ta. Y luego viene aquí la parte de factores que limitan y así puedo seguir hablando dentro del marco conceptual. ¿M? Marco, a pesar de su potencial implementación del IoT. ¿No? Entonces aquí empiezo a hablar sobre la adopción del IoT, hago las diferentes citaciones. ¿Listo? Bueno, esto no, este es un checklist que les queda ahí, porque ya entra en la parte contextual. Entonces, ¿qué es un marco contextual? Entonces, el marco contextual es diferente al marco conceptual, ¿sí? Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, conceptual, ya sabemos que son conceptos, definiciones de términos y demás. Ahora miremos qué es eso del marco contextual. ¿Mm? Pues el marco contextual es una sección dentro del proyecto, dentro de mi proyecto, dentro del proyecto de ustedes, ¿sí? Que describe con precisión varias cosas. El entorno específico donde se sitúa el problema. Y uno debe responder allí muchas preguntas. Venga, ¿dónde está ocurriendo el problema? Eso es geográfico. ¿En qué momento? Eso es tiempo. ¿En qué tipo de organizaciones? Eso se llama organizacional. ¿Bajo qué condiciones sociales? Eso se llama social. Entonces, mire que el marco contextual es una contextualización. ¿Dónde está ocurriendo el problema? ¿En qué momento? ¿En qué tipo de organizaciones? ¿Bajo qué condiciones? No se trata de hablar del tema ni de citar teorías. ¿Qué dice la definición allí? El marco contextual es la descripción sistemática del entorno donde se está desarrollando el problema, bajo unas dimensiones, la geográfica, la temporal, la social, la institucional y la sectorial, entre otras. ¿Sí? ¿Para qué sirve el marco contextual? Mire, nos ayuda a varias cosas. Situar el problema. Claro, porque está ubicando al lector en el lugar y el tiempo. Ah, está ocurriendo aquí y o está ocurriendo en este periodo. Justifica la importancia, claro, porque lo contextual también. ¿Mm? Lo contextual también es importante porque explica por qué ese entorno en particular hace que ese problema sea importante y sea justificable. Dar coherencia al estudio, que significa porque me ayuda a conectar mi problema con el marco contextual, ¿m? En un entorno real y facilitar la replicación. Yo alguna vez les había comentado en alguna de las clases que gracias a que el proyecto quede bien, otros investigadores lo pueden tomar como referencia, el marco contextual. Y aquí hago una diferenciación entre marco contextual, el marco teórico y conceptual, pero me voy a enfocar solamente en el contextual porque ya les expliqué estos dos. Miren, mientras el conceptual, uno habla sobre términos y otro de teorías, el contextual es dónde y cuándo ocurre. ¿Dónde y cuándo? Estos de acá abajo no me tocan eso, ¿no? Porque pues, tienen otros enfoques. Teórico, teorías, conceptual, términos, definiciones. El contextual es dónde, cuándo ocurre y bueno, abarca muchas otras cosas más en lo social, en lo político, en lo institucional. Describe el entorno real a través de diferentes variables. ¿M? Entonces, ¿cuáles son los cinco componentes esenciales del marco contextual? Primero, el contexto geográfico y territorial. Mire, el lugar físico donde está ocurriendo, país, región, el departamento, el municipio, la zona, la vereda, el barrio, la cuadra. No es solamente nombrar el lugar, hay que caracterizarlo, hay que decir la ubicación, la extensión, las características, y en eso se quedan muchas veces en los investigadores. Bueno, pero sí, pero es que usted me está hablando de Colombia. No, llévelo a lo local, a lo local. Mire, características físicas, urbanas, la distribución poblacional. ¿M? Y aquí yo obviamente yo estoy colocando un ejemplo que no lo voy a leer porque no nos alcanza el tiempo, pero mire, a grandes rasgos, lectura rápida, mire, hablo del departamento del Meta, hablo de la extensión, mire, en kilómetros, hablo de la población, estoy hablando de lo geográfico y territorial. Por aquí hablo de municipios de mi departamento, acá, Acacia, San Martín, Granada, hablo de dispersión geográfica, por aquí hablo que esas redes me están llevando a altos costos de mantenimiento, las fugas.
pero ya expliqué la parte geográfica. Lo segundo tiene que ver con lo temporal. Lo temporal es el tiempo de la investigación. El contexto temporal no solamente es incluir fecha, no. Pero en esa fecha, ¿qué ocurrió? Porque no solamente sí, en esta fecha de 1900, de 2019 a 2025, pero ¿qué ocurrió? Observen lo que yo estoy diciendo acá. 2019-2025 y hago una relación que hubo allí. Claro, el COVID. Mire, estoy explicando un evento, un proceso, los cambios que fueron significativos en ese tiempo. Siempre incluyamos fecha de inicio, fecha de fin y los eventos que ocurrieron allí durante ese tiempo. Todos los cambios que hubo, no sé, hubo cambios institucionales. Sí, la empresa antes era pequeña, ahora es una gran empresa, o no sé, eh, en lo normativo, en lo tecnológico. Y aquí yo hablo de eso, mire, hablo de eso, de los cambios, de eventos en esas fechas, hablo de porcentajes, cosas importantes que ocurrieron en ese tiempo. Al contexto institucional, bien importante el contexto institucional, porque ahí es donde yo hablo de la entidad, de las instituciones, de las organizaciones, de las empresas, sean grandes, sean medianas, sean pequeñas, que forman parte del entorno donde yo estoy trabajando mi proyecto. Los actores que conforman esa organización, el rol que cumplen, hasta la normatividad, lo institucional, lo propio de ellas, el tipo de la organización, si es pública, privada, mixta. No, esto aquí toca ir al detalle, toda la estructura organizacional, la normatividad, no sé, los recursos que tenga, los que no tenga, todo. Mire, lo institucional me tocó a mí hablar hasta de una ley, porque es empresas prestadoras de servicios de carácter público y privado. ¿m? ¿Cómo están afectando a algunos municipios? Y empiezo yo a hablar de eso, hablar de esa articulación con entidades, con la gobernación del Meta, con el Ministerio de Vivienda, con o sea, lo institucional. Eso es contextualización, ¿no? Luego viene la parte social. La parte social me está hablando de las personas que afecta a comunidades, usuarios que están implicados, las consecuencias. Bueno, ahí hablo de muchas cosas, lo social y el impacto que está ocasionando allí. Porque puede ser que mi proyecto, que es de sensores, pues yo no tenga que hablar de, a ver, de economía, ¿no? Pues mi proyecto sí tiene que ver con la salud, porque es que yo estoy hablando porque mi proyecto necesito evolucionar hacia la parte de la huella de carbono. Claro, si yo hago análisis de la calidad de aire, pues eso contribuye a la salud, ¿o no? Hay mucha contaminación, las temperaturas con las concentraciones de gases están cambiando, entonces todo eso lo puedo incluir allí. Allí estamos hablando de la población que es afectada, la que no está afectada. ¿m? Todo lo que implica, y aquí hago mi redacción relacionada con el contexto social, todo lo que venga con el contexto social. Y por último, la parte tecnológica, que no la podemos dejar de lado. Entonces, repasemos por acá. Geográfico y territorial, el temporal, ¿sí? El institucional, el social y el impacto, y el tecnológico. En el tecnológico, obviamente, tenemos que, o yo tengo que hablar acerca de la parte que tiene que ver con esa adopción de la tecnología. ¿Cómo está actualmente esa tecnología? ¿Qué tecnologías han intervenido antes? ¿Cuáles están ahora y cuáles son las futuras? Yo aquí tengo que hablar sobre eso. Las que desconocen, las que conocen, las que están ocasionando barreras para que no haya adopción. Aquí yo hablo hasta del nivel de digitalización. Bueno, uno allá habla todo lo que tenga que ver con tecnología. Aquí hablo que hubo unos casos muy exitosos en unos países, que fue España, Chile y Brasil. Entonces lo traigo a colación para decir que nosotros también podemos y que con unos porcentajes específicos podemos reducir esa brecha sobre el índice de agua no contabilizada. ¿m? Eso es lo contextual. Bien, ¿cómo describir el entorno? Bueno, esa parte no me interesaba, era que supieran qué es un marco conceptual, los pasos para los aspectos importantes del marco conceptual, los pasos para elaborar el marco contextual y esta parte de acá que deben de incluir en el trabajo, los 5 componentes del marco contextual. Aquí es una recomendación que se hace, siempre utilicen datos concretos, no aislados, específicos, eso es lo que les he venido diciendo y aquí hay unos
como unos ejemplos rápidos donde yo digo, mire, utilicen datos concretos, no como esto de aquí arriba, utilicen algo de esto. Mire, yo aquí hice un ejemplo, miren, en el Meta hay problemas de agua y las empresas no usan tecnología. No, eso no. Datos concretos, fechas, porcentajes. Bueno, ¿y qué pasó acá? ¿Y cuándo? ¿Dónde? Precios, números. Explicar dónde y cuándo y por qué eso, dónde y cuándo y por qué ya lo expliqué arriba, relacionado con que si es tiempo, hable sobre un evento. Que si es dónde, bueno, y cuándo ocurrió, por qué ocurrió, a quiénes está afectando. Es más o menos eso lo que tienen que incluir allí. Mostrar la relevancia, sí, sobra decir por qué la relevancia. ¿Dónde buscar información? Bien importante esta parte acá. ¿Dónde buscar la información? Uno tiene que buscar información en muchos lados, pero que sea información específica. Y mire, mire los datos que yo he tomado. Empresas, entidades, no por allá páginas donde uno diga, bueno, pero esa página, ¿qué es? ¿La hizo quién? No, es que hay unas estadísticas muy buenas, pero ¿por qué dice que muy buenas? Porque hay unos gráficos y si es confiable esa página. Mire, yo aquí, para mi caso, utilicé Super Servicios, Danem, la del Meta, el Mintic, ¿m? Fuentes, pues todos los tipos de fuentes que uno pueda acceder ahí. Para construir el marco conceptual y ya para explicarles cómo se hace y mostrarles el ejemplo de cómo debe quedar el trabajo. Entonces, para construir el marco contextual, resumiendo, identifique esos entornos relevantes para su problema. Eso es un resumen de todo lo que dice. Mire, la característica del lugar, tiempo, organizaciones, porque eso, obviamente, no todos los proyectos son iguales ni todos los contextos son iguales. Segundo, recolectar información, sí, lo acabo de decir, ¿cierto? Recolectar información de fuentes primarias y secundarias. Mire, fuentes confiables. Organizar información, claro. ¿Cómo la tengo que organizar? Mire, lo geográfico, lo temporal, lo institucional, lo social, lo tecnológico. Como un orden, no es cronológico. No, primero ubico lo geográfico, luego el tiempo, luego lo institucional, mm, organizado. Redactar en prosa académica, es decir, yo no puedo hacer un listado de datos sin sentidos como los que le mostré arriba. No, es que en el meta no hay agua por... Bueno, pero contextualíceme. ¿Qué ha pasado? Ah, no, mire que es que hace 3 años pasa eso, en tal región, en estos barrios, tantas. Mire que la política de hace unos 5 años está pasando esto, la tecnología, bueno. Y cerramos el párrafo con relevancia contextual. Es decir, el último párrafo es el que me ayuda a sintetizar. Bajo ese orden de ideas, aquí les muestro un ejemplo del marco contextual bien redactado. Yo empiezo con un entorno geográfico institucional. Yo les voy a aceptar, coloquen estos títulos, estos subtítulos, porque en última uno nunca coloca esos subtítulos, solamente porque por cuestiones del trabajo se los puedo aceptar. Aquí hago una explicación del entorno geográfico e institucional, mire, bien redactado. Y empiezo diciendo, la presente investigación se lleva a cabo, se desarrolla, utilizo términos sinónimos. Uno tiene que aprenderse muchos sinónimos. Pero es que ahí se sitúa, ¿no? Utiliza, si quiere utilizar otro, se desarrolla, se lleva a cabo, ocurre, no sé. Mire, y aquí hablo de toda la parte geográfica que yo les dije arriba, del departamento, la extensión, los territorios que están afectados, las zonas. Hablo de las EPS, hablo del marco regulatorio. Hablo de un contexto temporal entre 6 años, 2019 y 2025, y empiezo a hacer mi redacción allí. Mire, del año. ¿Qué era lo que nos dijeron del año? Pues si hablo de un año específico, unas fechas, pues ubique eventos importantes que ocurrieron allí. Y me puedo también, puedo complementar con sitios y con personas, porque sí, en ese año que ocurrió eso, pero ¿a quién le ocurrió? A tales personas, a tales ciudades o a tales municipios. Y hubo personas, sí, fueron afectadas más las del rural que las del urbano. Empieza uno allí a hablar sobre eso. Mire, magnitud del problema, la parte sectorial, la parte sectorial, ¿sí? Entonces,
Aquí hablo de el sector específicamente, ¿sí? Hablo de porcentajes, coloco las referencias, mire, allí están las referencias, perdón, acá, mire, referencias específicas. Hablo del impacto social y la relevancia social. ¿M? Errores frecuentes que no deben de caer ustedes en los errores frecuentes al redactar un marco contextual. Ya les he dicho, no hay que escribir el contexto de forma muy general, no, hay que ser muy específico. No usar datos ni fuentes documentales. Ah, ¿verdad que toca citar? Hay que citar. No confundir el contexto con el marco teórico. Ojo, marco teórico es una cosa, marco conceptual es otra, el marco contextual. Es la realidad, lo que está ocurriendo ahora. No, es que el IoT es la interconexión de dispositivos. No, 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 eso no va allí. Ya es la realidad lo que está pasando. No explicar por qué ese contexto importa, esa es la relevancia, ¿no? Y copiar datos sin ser analizados. Muchas veces pasa eso. Y aquí hay una lista de verificación para el marco conceptual. El contexto geográfico especifica el lugar, el periodo de tiempo, las instituciones y organizaciones del entorno están descritas. Ay, no las escribí o me hizo falta una. Los checklists ayudan mucho. Se incluye al menos un dato numérico, porque qué tal uno allá solamente texto, texto, texto. No, coloquen fechas, coloquen, no sé, números que representen algo allí, porcentaje, no sé, lo que tengan que escribir allí, ¿m? Y demás. Ahí está lo del checklist. Bien, voy a mostrarles cómo debe quedar el trabajo. Ah, ya lo tengo por acá, lo estoy abriendo. Listo. Les voy a mostrar cómo tiene que quedar el trabajo que tienen que entregar. Viene acá la portada. Lo hago despacio para que después cuando revisen la grabación la puedan. La portada. El índice que debe llevar introducción, desarrollo. Dentro del desarrollo tienen que involucrar 10 elementos de todo lo que se ha hecho en las semanas anteriores. Son los siguientes. Árbol de problema, descripción del árbol de problema, descripción del problema, formulación del problema, objetivo general, objetivos específicos, alcance de investigación, lo que están pidiendo para ahora, que es el conceptos claves de la investigación, el marco conceptual, el marco contextual. 10 elementos, ni más ni menos, ni más ni menos. Esos son los 10 dentro del desarrollo. Conclusiones, las 5 conclusiones y las referencias. Ese es el índice. Siempre ubiquen el título, título provisional o tentativo, porque el título a estas alturas no es definitivo, es provisional. Y varios no me están colocando el título. Hay que colocar el título. Introducción, con los ajustes que nos estaban pidiendo, que los leí al inicio de la clase. Que los leí. Ahí va la introducción, donde hablo y mire e indico de acuerdo a la norma APA. Y ahí está la introducción con su objetivo general, no como por allá una viñeta, nada. Dice el objetivo general esta cosa, porque estoy hablando del proyecto, lo que estoy realizando. Desarrollo, el árbol del problema, obviamente dibujado, y aquí, que yo vea acá, problema principal, las causas acá redactadas y los efectos aquí redactados. El listado normal como se había pedido antes, problema. Ahí está el problema principal, aparte que esté aquí en la gráfica. Y aquí el listado de las causas y los efectos. Luego viene la descripción del árbol de problema, ¿sí? Luego viene la descripción del problema. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la descripción del árbol del problema y otra cosa es la descripción del problema, porque esta descripción del árbol del problema me lleva a construir definitivamente mi problema. Todo está debidamente
referenciado con norma APA. Mire, el Kingdom et al. 2006. Ah, ¿verdad que nos dijeron que era porque eran como cuatro o cinco autores? Mire, ya lo sabemos. Acá lo tomé del tiempo, lo tomé, bueno, aquí, mire, cuando son de dos autores, lo puedo referenciar así. Sigo por acá. Formulación del problema, objetivo general, objetivos específicos, alcance de investigación. Y luego viene los conceptos claves de la investigación, tal como yo lo tengo acá. Uno hace aquí un preámbulo, una redacción corta, algo, ¿m? Que indique qué voy a mostrar aquí adelante. Aquí estoy diciendo que se voy a presentar 10 conceptos fundamentales que orienten el proyecto de investigación, que orientan ese proyecto. Va el término, pues es un glosario prácticamente, va el término, va la redacción y va la referencia al final. ¿Mm? Segundo término, el concepto y su referencia. Tercer término, mire, negrilla, esto no es negrilla y va su referencia. Mire, acá otro término. Vamos en el cuarto, uno, dos, tres, cuatro, en el quinto. Va la redacción y su referencia, de dónde se tomó. Y así cada uno de los conceptos bien redactados, separados y explicados. Esto es los conceptos claves de la investigación. Luego viene el marco conceptual, la redacción. La redacción. Y aquí entonces yo, que era lo que yo les mostré ahorita en las diapositivas. En las diapositivas. Que está. Aquí estoy hablando del Internet de las cosas en la gestión hídrica porque está relacionado con mi proyecto, pero aquí no son teorías. Recuerden que no son teorías. Aquí estoy articulando uno de los términos, lo puedo articular con una teoría, lo puedo articular con la parte contextual también, no pasa nada, pero me enfoco más en la parte conceptual, ¿sí? Mire, y luego viene la otra parte, factores que limitan la adopción, porque para mí dentro del marco conceptual es importante que entiendan eso de factores que limitan la adopción. ¿Mm? Y aquí hablo sobre eso. Aquí puedo hablar otro aspecto que estoy hablando sobre el fundamento teórico, sin confundirlo con la parte del marco teórico. Luego viene aquí una de las variables que utilicé en el estudio, bien importantes porque puedo hablar con suficientes argumentos sobre eso. Luego viene lo contextual, que es el elemento número 10. El contextual, todo lo que hablamos ahorita, del geográfico, del temporal, del social, del tecnológico, del institucional. Y entonces en el contextual yo ubico al lector que es aquí en el departamento del meta, como para que no entre sin ahí, tan, y de una vez encuentre un título, no. Entonces hablo, mire, está hablando del entorno geográfico e institucional. Yo puedo mezclarlos, ¿no? Yo arriba les hablaba del geográfico, después les hablaba del tecnológico, por allá les hablé después del institucional, pero yo puedo mezclarlos porque es una forma, porque es que cuando yo les hablaba de tiempo y les decía, pues si van a hablar de tiempo, pues coloquen de los eventos. Si están hablando de eventos, pues ese evento afecta a algo, puede afectar a una población, eso es social. Entonces ustedes podrían estar hablando del entorno temporal y el social. Ustedes mismos deciden cuál mezclan. ¿M? Entonces aquí yo lo que hice fue trabajar en entorno geográfico e institucional. Eso fue lo que yo hice acá, geográfico e institucional, porque estoy hablando del departamento, estoy hablando de la parte geográfica, ubico al lector geográficamente, sí, está hablando de unos municipios específicos, no estoy hablando de todos. Él está hablando que ellos tienen tantos habitantes y está hablando de cuatro municipios. Está describiendo el municipio y también habla de la parte tecnológica y habla de la parte institucional porque habla de una vez de las empresas prestadoras de servicios y de una vez lo articula con la ley. Mire,
y hablo sobre la estructura administrativa aquí en la región. ¿M? ¿Por qué? Porque yo necesitaba hablar acerca de las entidades de financiamiento nacional y regional y cómo el Ministerio de Vivienda y la gobernación del Meta podrían o no ayudar o en qué está afectando eso en lo contextual. El temporal lo dejé así. No, no solamente le coloqué así, temporal y ubiqué una fecha. Siempre trabajemos con fechas porque las fechas también nos ayudan a delimitar, ¿no? Aquí estoy hablando de un periodo de análisis que era lo que yo le estaba explicando arriba, que fue 2019-25, 2019 y 2025. Y aquí hice no una aclaración, aquí lo articulé o aquí miré qué evento importante y encontré el COVID. Perfecto, porque eso fue lo que afectó el COVID, ¿no? Aceleró una digitalización en ese momento, la parte tecnológica, que nosotros no fuimos ajenos. Entonces, empecé a asociarlo con esa parte. El temporal con la pandemia y con lo tecnológico. ¿M? Y luego viene la parte del contexto social y el contexto social lo envía al sector. Es una decisión que yo tomé. Dije, venga, lo social. Y dentro de la investigación dije, no, social, pero sector de una vez, porque es que ¿quiénes son los más afectados ahorita? Pues la sociedad, estamos hablando del servicio que está prestando ese sector que es de la parte hídrica. ¿M? Y entonces aquí aproveché y hablé de las personas, obviamente, pero también hablé acerca de la parte sectorial y de las fuentes hídricas importantes aquí en el departamento. Y también hablé algo de tecnología eh, y cerré diciendo sobre el departamento del Meta y que era muy importante comprender los factores que limitan la adopción de IoT. Por eso yo les decía en las diapositivas la importancia de cerrar. Entonces, ¿qué utiliza aquí en el contextual? Uno, dos, tres. Ah, pero es que ¿será que toca hablarlos todos? No. Ustedes pueden asociar uno con otro, ahí incluir todos prácticamente porque está el tecnológico, el social, el temporal. Lo que pasa es que los mezclé, por eso me dieron tres títulos, pero ahí hablé de todos. Las conclusiones, las cinco que se están pidiendo, no hagan más ni hagan menos, porque así lo dice la guía. Cinco. ¿Sí? Cinco. No coloque número uno, tal o uno, no, las conclusiones siempre van, o va unas, pues sepárenla por párrafos para saber, hicieron cinco, ¿sí? Entonces, conclusiones. Entonces, aquí una de las conclusiones habla de las limitaciones, habla de los alcances, habla de las sugerencias, porque ya es el final del estudio. ¿M? Aquí estoy hablando y estoy arrancando diciendo que las situaciones tan complejas que el no implementar esa gestión hídrica adecuada con IoT, hay una interacción que si no se da a cabo con factores tecnológicos organizacionales, se va a potenciar a futuro. ¿M? Y empiezo entonces a hablar de otras cosas, la investigación se marca, el objetivo correlacional, y empiezo a hablar de eh, como conclusión, ¿no? No conclusiones aisladas, porque vuelvo y les digo, hay que hablar en tres áreas. Lo que la limitante, el alcance, a dónde se llegó, hay que hablar inclusive de las sugerencias, ¿no? Entonces aquí hablo inclusive de unas teorías que yo trabajé allí. Y aquí, mira, aquí, no, mira, aquí inclusive antes de terminar el último párrafo, estoy hablando que cómo deberían interpretarse bajo unas limitaciones propias del estudio. ¿Se acuerdan lo que yo les decía a ustedes?
de las limitaciones, que uno no debe decir que todo está bien, no, hay unas limitaciones de mi estudio porque no tuve acceso en este caso a toda la información de las empresas y demás. Mire, ahí les estoy hablando inclusive todo lo que les hablé la semana pasada y antepasada. Todo tiene que estar muy articulado. Y termino diciendo que, eh, mire, qué tan importante es que, mire, esa reducción de ese índice, no sé, mediante la implementación, ocasionaría un pacto positivo, significativo. ¿M? Y terminamos con las referencias. Así debe quedar el proyecto al final, ni más ni menos. No se les olvide que esta semana, por ser la última semana, la actividad, las actividades, exámenes, entrega de trabajos, finalizan el día domingo, no el día lunes, no el día lunes. Por favor, tengan presente eso. Que se me olvidó, profesor, presentar el examen, entregar la actividad. No hay autorización para extender plazo. ¿Sí? Entonces tengan presente eso. Bueno, con eso estoy ya terminando acá. Les deseo muchos éxitos eh, en en la, en el programa, en lo que están estudiando, en ingeniería, en lo que están haciendo. Les recomiendo, por favor, tener presente todas las recomendaciones que les he dado para que pues, puedan llevar a feliz término el curso y que no hayan inconvenientes al final y pues no sé, pues ojalá nos podamos ver en otros espacios. Entonces nos vemos, ya son las 7 y tengo ahorita otra Open Class, entonces nos vemos en otra situación o en otro curso. Que estén muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Profe, una pregunta pequeñita. ¿Se desconectó?